Inicio de espacio publicitario. Disculpa, ¿sabes quién me puede ayudar a hacer un video? ¿Un videoclip? Es más bien un publi-reportaje, tipo video institucional. B-Films te puede ayudar. ¿Y será que ellos hacen comerciales de televisión? B-Films Studios realiza comerciales de televisión, cuñas de radio, jingles, asesoría de guión y todo lo que necesites en audio y video. Eso está genial. Contáctalos al 0998 50 50 72. Repito, 0998 50 50 72. WhatsApp a todo el Ecuador. B-Films Studios. ¿Quieres tocar rock clásico? O tal vez un poco de rock and roll. Algo de blues. O quizás un poco de reggae o ska. Pues ahora puedes recibir clases personalizadas de guitarra eléctrica llamando al 3811-584. 3811-584. En Quito, Ecuador, sector norte. Acordes, escalas, modos, técnicas de improvisación en nivel básico e intermedio. Estudia guitarra eléctrica. Fin de espacio publicitario. ¿Qué sabes tú sobre el stop motion o movimiento en pausa? Pues hoy conocerás a un experto del stop motion, animador 2D y director de cine, originario de la comunidad de Yambiro de la ciudad de Otavalo. Su nombre es Pintu Fueres, quien nos contará sobre los pormenores de este exquisito arte del stop motion y sobre las diferentes facetas de su vida. Bienvenido, Pintu. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Bienvenidos todos a la tercera emisión de Ceres Radio. Saludamos a todos los internautas que nos siguen a través de radiolavozdelmigrante.com, así como quienes nos siguen a través de Facebook Live, desde la página La Voz del Migrante y desde la página de Ceres. Déjanos tus saludos. Déjanos tus comentarios para poder atender todas tus inquietudes. En el Sonido Máster está con nosotros David Iturralde y yo soy Juan Carlos Proaño y esto es Ceres Radio. Comenzamos. Pintu o Segundo, ¿cómo debemos llamarte? Mi nombre oficial es Segundo Fueres, el nombre que pusieron mis padres, pero los amigos me dicen Pintu. ¿Por qué te dicen Pintu? Es un nombre que surgió en la escuela de cine justamente cuando hacía unas escenas por ahí y proviene del idioma quichua que significa como una tela, como la suavidad de una tela. ¿Eso crees que va acorde con tu personalidad? ¿Eres una persona...? Posiblemente. Excelente. Nosotros te vamos a llamar Pintu entonces. Pintu, queremos saber sobre tu niñez. ¿Dónde naciste? ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? Pues mi niñez creo que es toda una leyenda. Yo nací en la comunidad de Yambiro, como lo dice, es como a 6 kilómetros desde la ciudad de Otavalo, hacia sureste, entre la laguna de Mojanda y Cuicocha, más o menos para que se ubique. Cuando yo era niño no había carreteras a mi comunidad, no había carreteras, por tanto no existía carro, tampoco existía electricidad. Entonces yo realmente viví en una casa súper alejada de la tecnología, del occidentalismo también, ¿no? Entonces yo no sabía qué cosas existían del carro y todo eso. ¿En qué edad estamos hablando? ¿Hasta ¿Cuántos años? La electricidad llegó cuando yo estuve en la escuela y tenía como unos 8 o 9 años, como a los tercer grado de la escuela, cuarto grado más o menos. Uh-huh. Entonces ahí conocí la electricidad. Entonces antes solo era velas y todo eso, ¿no? La electricidad llegó cuando tenías 9 años a la comunidad de Yambiro. Sí. Cuéntanos sobre esta comunidad. ¿Cuántas personas la conformaban? Actualmente, ¿cómo se encuentra la comunidad de Yambiro? La comunidad de Yambiro, primero te cuento el nombre, de dónde viene. Es un nombre quichua que significa que viene de dos palabras quichuas. Es ñan,
Biru, ñan que significa camino y el Biru que significa caña, ¿no? Entonces, porque antes, como no existían las carreteras las panamericanas, justamente por esa dirección, por mi comunidad, pasaban los viajeros de la sierra a la costa, porque detrás del Fuya Fuya y Cotacachi ya está más cerca la costa, ¿no? Entonces los caminantes iban y regresaban trayendo la caña de azúcar acá, entonces por eso se llamaba como Yambiro, era el camino más corto para ir a la costa y traer la caña de azúcar. ¿Y la comunidad de Ñambiru era una ciudad o un poblado de paso? Un poblado de paso, exacto. ¿Y a qué se dedicaban en ese entonces de la comunidad? Desde siempre hasta ahora creo que se dedican la mayoría a la agricultura. Siempre ha sido la agricultura. Yo soy de hecho también como agricultor. Amo la agricultura, la tierra, me gusta ensuciarme. Ahora la gente ha dejado un poco la agricultura por las influencias también del exterior, ¿no? Ahora mucha gente empieza a salir a la ciudad, a trabajar en las construcciones y otro tipo de cosas como los tejidos y eso. Perfecto. ¿Qué sembrabas en ese entonces en agricultura? Volvamos al tema de tu niñez. Sí, sin salirnos del tema. Ajá. En mi niñez, entonces, como te digo que vivía alejado de la tecnología, toda mi niñez fue siempre estar en la tierra. Entonces creo que eso hizo algo, se arraigó tanto que hasta ahora sigo amando la tierra, no puedo como alejarme. Entonces yo siempre estuve apegado con mi mamá y aprendí muchas cosas, ¿no? Ahí todo tipo de plantas, para qué servían las medicinas, para qué pepas, qué semillas son comestibles, ciclos lunares, todo eso. Entonces realmente yo vivía en la agricultura. Y cuando me pusieron en la escuela mi mamá me puso a la escuela porque decía que ella quería que yo me superara a ella. Ella no sabía hablar español, solo quichua, entonces siempre mi niñez fue solo quichua. Yo aprendí el español en la escuela igual. ¿A qué edad? Supongo que sigo aprendiendo hasta ahora. ¿Ya? Y cuando me metieron al primer grado de la escuela, además que me metieron en una escuela donde la mayoría, de hecho era el único indígena de la comunidad ahí, era como una parroquia mestiza. Entonces yo solo entendía quichua y los profesores no entendían. Y fue una infancia muy difícil porque no entendía qué decían, me tocó aprender a la brava. Entonces, ¿saliste de la comunidad para estudiar español en la ciudad de Otavalo? Exacto. Que estaba a 6 kilómetros. Sí, entonces... ¿Cómo hacías para dirigirte en ese entonces? Todo era caminando. Antes era caminando, tenías que madrugar, era levantarte a las 4 de la mañana, me bañaba ahí, mi mamá me bañaba en la piedra con agua fría ahí a esa hora, despierto. Era la costumbre, digamos. Era la costumbre, sí, era como algo normal, ¿no? Y ¿te ibas solito caminando? Solito. A las 5:30 ya tenías que salir ya de la casa para llegar a la escuela puntual, que era a las 7 de la mañana, creo. En ese entonces tenías 5 o 6 años. Sí, entonces iba corriendo, igual el regreso era así. En la mañana era mucho más fácil porque yo vivía la comunidad de Yambiro es una loma arriba y la escuela era abajo. Entonces la ciudad estaba abajo, entonces iba rapidísimo, bajaba corriendo. Pero la subida era difícil, era una cuesta empinada que tenía que caminar de regreso, eso me demoraba más. Entonces... un sitio tranquilo para caminar. Sí, muy bonito, la verdad. La gente muy amable en ese entonces... Sí, hasta ahora es muy amable, no ha pasado nada, no hay problemas de... El clima se prestaba para durante todas las estaciones del año. Sí, a veces, aunque como te digo no hay carreteras, habían como chaquiñanes, y en estas chaquiñanes, como la gente siempre transita, había tierra levantada, entonces había mucho polvo cuando era verano y mucho lodo cuando eran épocas de lluvia, entonces, pero tenía que pasar por eso siempre. Excelente. Llegamos a todos los migrantes del mundo a través de la señal de radio lavozdelmigrante.com. Estamos con Segundo Fueres, más conocido como Pintu Fueres, artista visual y director de cine. Pintu, como llegamos a todos los migrantes del mundo, mencionaste esta palabra chaquiñán. ¿Qué es un chaquiñán? Chaquiñán, chaqui significa pie, ñán significa camino. Es
quiere decir que es un camino para transitar a pie. Vale, como llegamos a todos los migrantes del mundo, deben entender que Pintu tiene un privilegio, pues su infancia la ha vivido a diferencia de todos nosotros que estamos metidos en estos poblados urbanos. Él ha vivido en una zona rural, en comunidad. Probablemente, cuéntanos tú, ¿crees que tu infancia fue, a diferencia de lo que vivimos en Occidente, un poco más en armonía con toda la población, digamos, porque se conocían entre los vecinos? Probablemente, tú lo mencionaste, estudiaban la agricultura, los ciclos lunares, cosas, privilegios que ahora no podemos en Occidente entender muchas veces. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, primero, antes de eso, yo creo que cada cultura, cada grupo social tiene su propia forma de vida de acuerdo al entorno y al sistema en que se manejan, ¿no? En la mía, por ejemplo, sí, estoy muy agradecido. Realmente toda la comunidad era como una familia. Era normal, era una costumbre, por ejemplo, que un vecino empezaba a trabajar en la tierra y el otro llegaba, sin que digas, oye, ayúdame, acolítame, tengo este dinero para pagar, nada de eso. Simplemente era como una reciprocidad de ver nomás, está empezando, vamos. Era como, vamos a ayudarle. Y llegaban manos y tenías extensiones de terrenos a tolar, deshiervar, lo que sea, y con la gente, con la mano que venía a ayudar, terminabas de una. Entonces siempre había esa costumbre de ayudarse sin necesidad de que le digas nada, y por ende la persona que está, digamos, dueño de ese terreno también siempre era la costumbre de que hoy vamos a trabajar y hoy hay que hacer chicha, hoy hay que cocinar mote, y siempre se cocinaba en bastante cantidad porque se sabía que puede venir gente. Claro. Entonces no era algo individual. Qué hermoso todo esto que nos cuentas. Claro. Y además, no solo en eso, entonces, cuando cocinabas algo, por ejemplo, también siempre ha habido como que mi mamá siempre decía, ya hemos cocinado esto, vamos a comer, ahora este platito para tal vecino, corre, anda, lleva, dale. Entonces me iba así como unos 200, 300 metros, 400 incluso, así me iba llevando platos para regalar. Y luego ese vecino, ya, gracias, y me volvía regalando otra cosa. Entonces siempre había esos intercambios de comidas, de frutos también, ¿no? Mucha reciprocidad y mucha reciprocidad y mucha apertura de los vecinos, que no se entendían como vecinos, prácticamente eran todos una gran familia, puede ser. Sí, era rico porque uno como niño, como infante, quería siempre ir a regalar porque sabías que querías probar otra comida que puede estar cocinando otro vecino. Entonces a veces está cansado uno de la misma comida de mi mamá, digamos, y dices, mándame a donde el vecino para regalar, a ver si me regala algo distinto. Está hermoso esto porque es como la alegría del juego, ¿no es cierto? Entonces te la tomas como, vamos ahora a hacer algo diferente, vamos a ayudarle a mi vecino. Uh-huh. ¿Y le tenían en esa concepción de vecino o más bien cómo era? No, nosotros decimos ayllu, y también nosotros en Quichua nos tratamos, nos dirigimos diciéndonos wauki, si es que son entre hombres, y panis, ñañas, turis, que significa que son hermanos, hermanas. Entonces nos tratamos de esa forma, como hermanos, como hermanas, de esa manera. El vecino era un hermano, entonces. Sí, siempre nos tratamos de esa manera. Vamos a corregir el nombre de Pintu Fueres en nuestra página de Facebook porque está con J. Es Pintu Fueres. Fueres con F y Z. Palabra grave, gravísima. Tan grave que este apellido ¿es quichua o este apellido es...? Realmente tengo dudas sobre ese apellido y he estado intentando investigar y hacer un árbol genealógico. Importante. Realmente creo que no es de acá. Hay muy pocas personas con ese apellido. De hecho, creo que somos la única familia que estamos repartidos. No hay no hay muchas familias Uh-huh. con familia Fueres. Entonces, tengo mi teoría de que viene de muy lejos. Sí, no es directamente un apellido quichua. No es quichua. O no sé, también tengo dudas, la verdad. Bueno, en algún momento una nueva próxima visita nos contará cuando investigues más acerca de ese árbol genealógico. Sí. Que se lo comentamos a nuestros migrantes.
Es muy importante conocer nuestra procedencia porque solo así conocemos de dónde venimos y a dónde vamos. Exacto. Pero continuando con esta conversación con Pintu, sus estudios sobre agricultor, como agricultor, como un cultivador, ahora cultiva el arte visual. Esto es una cosa que queremos que nos cuentes, Pintu. ¿Desde cuándo nace tu pasión por el mundo audiovisual? ¿Desde estas primeras instancias ya en la comunidad o más bien cómo es esto? Sí, yo creo que más que pasión, creo que me nace la curiosidad al inicio, porque como te digo, yo vivía fuera de la tecnología del, ¿cómo se dice? Desarrollo sería, ¿no? Y por primera vez en la escuela, como en 4º grado, el profesor, el director de esa escuela nos lleva a todo el grupo, a todos los compañeros para mostrarnos sobre, porque estábamos estudiando la teoría evolutiva del universo. Entonces nos lleva, dice, esta clase nos vamos a ver una película en una televisión. Y nos pone esta película, no me acuerdo cómo se llama, es una película animada además, de dinosaurios, que se llama, los personajes son Pie Pequeño y ni sé qué. Piecito. Esa película. Famosa esa peli. Sí. Entonces encuentran el lugar dorado al final de la película. Sí. Entonces creo que... Se meten adentro de la tierra, me parece. Continúa. Sí. Esa conexión de esa vez, ese encuentro por primera vez, yo presenciar una televisión, yo no sabía que era televisión. Entonces, de niño, ver por primera vez en la televisión y ver estos seres que están moviéndose dentro de una caja, eso me sembró esa curiosidad y además era animación, por eso creo que también me gusta la animación. Entonces, desde ahí siempre he estado como buscando y claro, luego ya empecé a entender las cosas y luego el internet y con el internet empecé a autoeducarme. Hablamos de tus 9 años que viviste este contacto, pero fue un impacto muy fuerte porque tú venías... Súper fuerte, sí. Como te digo, yo estaba súper conectado. Mi actividad era... antes de irme a la escuela era solo ayudar a mi mamá en la agricultura y también a mi padre, que también era un gran personaje. Los dos ya no están vivos, ¿no? Pero mi padre era un todólogo, era músico, interpretaba todos los instrumentos, el arpa, el violín, la flauta, la guitarra, todo. Y además de interpretar también fabricaba. Autodidacta, entonces luthier. Sí. Aparte de eso, también era tejedor, tejía cobijas, ponchos, y aparte de eso también era carpintero, porque él construía los platos de madera, las bateas, las cucharas, las bichas, también hacía arados, en que en esos tiempos se usaba mucho, no había muchos comprados, ahora ya no se usan los arados para arar. Tenía muchos oficios tu papá. Muchos oficios. Entonces, aparte de eso, como era músico, siempre le llevaban, era muy conocido, siempre le llevaban como un maestro de ceremonias. Cuando había un matrimonio, cuando había un velorio, siempre le llevaban a él para que vaya a hacer el ritual con la música y todo. Entonces era una música más ritualística, entonces. Sí. Es como una música más ceremonial. Sí, y ¿Con claro, instrumentos andinos o...? Con instrumentos andinos y también con estos instrumentos que te menciono, el arpa, el violín, que no son tan andinos, ¿no? Claro. ¿Tu papá, cuántos hermanos tienes? Porque generalmente esto suele también heredarse a las familias. Alguno de tus hermanos salió medio músico. Tú saliste músico en tu estilo, porque ya vamos a ver más adelante unos trabajos de Pintu donde recrea la música en video. Sí, somos cinco. Tengo 3 hermanas y un hermano. Somos 2 hombres y 3 mujeres. 5 personas. Yo soy el último. Realmente creo que no logramos aprender y seguir como esa herencia, digamos, de mis padres, porque ninguno no ha hecho música y tampoco teje. Realmente estamos haciendo otras cosas distintas. En mí, por ejemplo, creo que soy totalmente distinto. El audiovisual no existía en ese momento. Ahora estoy en el mundo del audiovisual y de alguna manera estoy metido como en todo. También soy como un todólogo. En ese aspecto me comparo un poquito con mi papá, ahora pensándolo, ¿no? Entonces, como mi papá también hacía de todo,
y yo también lo hago de todo. Soy también animador, soy fotógrafo, también dirijo, también escribo, también. Entonces como que... Perfecto. Volvemos al tema comunitario. Para vivir en comunidad uno tiene que saber de todo para poder ayudar en todas las facetas, digamos. En este sentido, antes de que se me escape esta inquietud de que me contaste al principio de la comunidad, donde todos se apoyaban entre sí, veías a un vecino trabajando en la tierra o construyendo su casa y todos iban a ayudarle. ¿Se mantiene esta costumbre todavía en Yambiro? Porque entiendo que todavía vives por allá, ¿verdad? Sí, todavía se mantiene, aunque se mantiene bastante fuerte, digamos, con generaciones como de anteriores años, es decir, que ya generaciones que tienen sus 60, 70 años. Los jóvenes de mi edad, de mi generación, ya no hacen eso. Entonces, es triste en ese lado, porque la juventud empieza a ver otras cosas del mundo exterior, la moda, quiero verme bien vestido, que ni sé qué, los zapatos, las marcas y un montón de esas cosas individuales que de alguna manera les limita y les encierra en un individualismo y ya no ven mucho más. Ahora con los celulares peor, entonces los jóvenes están todo el tiempo ahí con los celulares y ya no ni siquiera escuchan, ya no se ven los ojos de los mayores que están llenos de historias, ¿no? Que llenos de sabidurías. Esto suena muy trágico, Migrantes del Mundo, porque realmente es una historia que la vivimos día a día entre todos los convivientes, porque vivimos en una enorme comunidad mundial, sin fronteras, porque todos somos migrantes y nadie es migrante a la vez, porque este planeta es de todos. Todos los seres humanos. Regresamos en un momento con Pintu Fueres para conocer su nueva faceta, que nos introduzca un poco en el arte que ahora domina, que es el stop motion. Pero sin embargo les vamos a dejar en nuestra pausa con un video de Pintu donde nos hace una presentación personal, un autorretrato. Vamos a ello. Recordamos que lo transmitimos por radiolavozdemigrante.com. Tenemos el video. Tunda puño uyang apa? Ya, un minuto para eso, casatas de resto. Es que tal. Alida chukapanchi tupi kunayata. Ñuka shutimikan segundo fueres. Shinaka kaitam shinapan. ¿El audio cuál está saliendo? ¿Aquí adentro o ahí? Tunda puño uyang apa? Sen. Ya, un minuto para eso, casatas de resto. Es que tal. Tukuy rikuykunata, tukuy uyaykunata, ñukanchik sumak shimigupimi away kallarina kapanchik tupiykunallata. Ñukanchik samay, ñukanchik yuyay, ñukanchik shunqu, ñukanchik tupi kawsaykuna, sarun watakunata kawsachu. Maypi kaspapas, imata shinakuspapas, ima shimipi rimakuspapas, runakunallata marikanchik. Este es nuestro segundo bloque de Ceres Radio. Estamos junto a Pintu Fueres, artista visual y director de cine. Llegamos a todos los migrantes del mundo a través de radiolavozdemigrante.com y a través de Facebook Live. Envíanos tus saludos y comentarios. Pintu, vamos a hablar del stop motion, pero no sin antes. Haznos una breve descripción. Ya hablamos de que a los 9 años tú sufriste un impacto fuerte al ver la televisión en tu escuela.
Tenemos un audio que nos está interrumpiendo en vivo. Listo, hemos solucionado el problema técnico. Vamos aquí. Entonces, hemos mencionado que en tu niñez tuviste un impacto con el audiovisual. Queremos que nos hagas una breve descripción de cómo fue, mejor dicho, desde el momento en que iniciaste a trabajar. ¿Cuándo fue la primera vez que trabajaste con video? Con video, la primera vez que... Sí. Pues la primera vez que trabajé en video fue a los 16 años. Es bastante tarde porque no teníamos acceso, no teníamos cámara. Entonces el sueño era de mi hermano, como entrar en este mundo. Mi hermano, como es mayor y él trabajaba y como que hacía un poco de dinero, él se compró una Handycam. Y con esa Handycam mi hermano fue quien empezó primero a grabar. Entonces grababa primero lo típico, ¿no? Matrimonios y esas cosas. Y después, claro, la idea nació de mi hermano de empezar a hacer películas en ese entonces. Y después nos unimos y... ¿Tu hermano mayor? Mi hermano mayor, que se llama José Fueres. Entonces, con él empezamos a grabar una película, que en ese entonces, entre comillas, lo llamábamos película, a nuestra manera, sin conocimiento de nada del proceso audiovisual, ¿no? Suena divertido. Que lo único que uno sabía, a un modo de pensar tonto, era que el cine los únicos que salían eran los actores y que los dueños de la película eran los actores, y uno no sabía pues que había un montón de gente detrás, ¿no? Que el director, que el fotógrafo, que el sonidista, que ni sé qué. Entonces uno no sabía. ¿De qué trataba esta película? Entonces hicimos esta película que se llama Yakubiki, que también está en YouTube. Estaba basado sobre una leyenda mítica de Otavalo, que es la Chificha. La Chificha es un personaje que se supone que come niños, ¿no? Y estaba basado en ese personaje, pero adaptado a una historia en donde queríamos hacer un llamado a la sociedad sobre el medio ambiente, el cuidado del agua, ¿no? Cómo se están desperdiciando las fuentes de agua, entonces, la contaminación. Entonces empezamos a escribir una historia en relación a eso. El que desperdiciaba el agua se le comía a este monstruo come niños. No tanto así. ¿De dónde sale este mito de este come niños? ¿Cómo me dijiste el nombre? Chificha se llama. Chificha. La Chificha. Ahí pueden buscar ¿Es un mito muy antiguo? Sí, es una historia oral. De Yambiro. No, de varias comunidades, de hecho. De hecho, en continente incluso. Siempre hay variedades, cambian cosas, pero ahí están. ¿Por qué se les comía? Pues dice que había este personaje que comía no solo a los niños, la historia sobre los niños, sino que comía a los que sí, puede ser a los que no hacen caso a las convivencias de la naturaleza, ¿no? Ah, Entonces era como un personaje que motivaba valores indirectamente. Sí. Porque para nuestro pensar, para nuestra filosofía, nosotros siempre hemos pensado, siempre sabemos, más bien dicho, y hasta ahora lo practicamos como que todos son seres vivientes, incluido piedras, ¿no? Incluido cosas que no se mueven. Entonces para nosotros, por eso te decía, como en esa relación de vecinos, como llamábamos hermanos, también nos llamábamos de la misma manera, con otros seres de la naturaleza, como los árboles, como las montañas, las rocas. Entonces, por eso hay muchos sitios sagrados de rituales que tienen esos nombres como hermanos. Es como nuestro hermano. El río es como nuestro hermano. Un ojo de agua. Entonces, si es tu hermano, tienes que cuidarlo también porque sufre de la misma manera. Y además te está ayudando, te está dando de beber, te está dando de comer, la tierra te está dando de comer. Entonces, siempre ha sido en esa relación, ¿no? Es la conexión mágica de las relaciones entre hermanos. Sí, y la historia de las Chifichas va un poquito a eso. La historia es súper larga, no te podría contar ahorita porque está lleno de seres mitológicos y águilas que vuelan, águilas, cóndores, un montón de cosas así, increíble. De hecho, es un sueño que siempre he tenido, hacer la película en animación, que seguramente sobre este tema seguiré, sí. Sobre la Chificha. Desarrollándola, ajá.
Mucha suerte con ese proyecto. Desde aquí, gracias por estos saberes que nos comunicas. Precisamente el nombre de nuestro programa, Seres, hace relación a eso, a que cada uno de nosotros somos hermanos y desde Seres también consideramos a cada objeto, incluso inanimado, como uno de nuestros hermanos. Y como tal tenemos que respetarlos. Entonces, migrantes del mundo, empecemos a respetar a cada ser, por más insignificante que pueda parecernos, porque no es así. Cada cosa nos enseña y aprendemos de cada ser. Y por eso nos llamamos seres. Y cada cosa distinta en su distinción, en su variedad, también nos ayuda, nos enseña, ¿no? Entonces ahora la sociedad... Hemos tenido muchos problemas, ¿no? De que uno es mejor que otro, que la sangre es azul, que mi piel es blanca, que por eso soy mejor, que los negros ni sé qué. Entonces creo que esa idea es súper... retrógrada. Sí, y que ya deberíamos dejar eso y valorarnos con esa variedad de tener y estar orgullosos de que pues, no seamos solo como robots una sola cosa cuadrada, ¿no? Y que no podamos conocer más cosas, ¿no? Entonces... Bueno, en Seres ya hemos superado esos viejos pensamientos, esos viejos paradigmas, digamos, que han sido manipulados, han manipulado a la gente de muchas personas y muchas personas se hacen daño a sí mismas con pensamientos retrógrados. Pero volvemos al tema del stop motion, que es de lo que nos trajo aquí. El stop motion, aunque continuamos, hiciste tu primer video, trataba sobre este tema, sobre sí, esa película era video real, como action, en inglés le dicen live action, ¿no? Era, ¿cómo se dice? Acción real se dice, ¿no? En español. Sí, en acción real, en directo, era digamos. Filmado con actores y con la naturaleza y en vivo. ¿Cuáles eran sus actores en esos momentos? Es interesante ese trabajo porque, como te digo, no teníamos este conocimiento de este proceso del audiovisual. Nosotros con la idea empezamos a hacernos entre vecinos, entre amigos y entre familiares. En ese video, en esa película, entre comillas, como les digo, está mi mamá, mi hermana, están los primos, están muchas personas de la comunidad. Entonces es como un cine, no sé si podamos llamarlo cine, pero es como un trabajo comunitario también, de reciprocidad, como te contaba antes. Claro, esto es un cine comunitario. Este es el propio cine guerrilla, señores. Porque sí. Es hacer lo que uno quiere y qué mejor conocer es más queridos. Claro, entonces, y en esa película yo mismo actúo además y yo mismo dirigía. Entonces, mi hermano hacía cámara, mi hermano estaba detrás de la cámara y yo decía, vamos a hacer esta. Yo tenía como que la historia en mi cabeza, yo decía, vamos a hacer esto, filma así y yo voy a actuar. Ya, estamos listos y... ¿Qué pasa con las jerarquías? ¿Había una jerarquía? No había jerarquía, todo el mundo opinaba, todo el mundo decía... Exacto. Y el guión se iba haciendo comunitariamente. Sí. Sí, exacto, también. Había una idea básica y después cada uno empezaba a aportar desde la actuación, incluso, no sé, muchas cosas y iba cambiando, ¿no? Suena a un cine experimental esto también. Sí, entonces, si puedes, podrías ver y podrías analizar un poco, como no sé, como te digo, no teníamos estos conocimientos académicos de la fotografía, por ejemplo, entonces ahí está Vamos a revisarlo. Una fotografía súper distinta. Vamos a revisarlo porque precisamente cuando uno se pone a jugar es cuando mejor salen las cosas. Y por último, si no le gusta a nadie, nos gusta a nosotros, a los realizadores. Y eso es importante, transmitir lo que uno quiere, lo que uno es. Pero seguimos con esto del stop motion. Aunque antes de tocar el stop motion, voy a hacer un breve resumen de la vida de Pintu Fueres, un poco de lo que me ha llegado sobre tu material. Sabemos que en el 2009 produces tu primer cortometraje, Yaku Wiki. ¿Es este que me hablas? No, esa es de animación, en 2009. Esa que te digo que hablamos es una película que dura 1 hora y 20 minutos. Y qué propio. Tu primer video en el mundo. Y ese es del año 2006. De 1 hora de... Es 2006 cuando filmamos esa película. Vale. Después de tener esta experiencia de filmar con actores reales, digamos, todo esto, yo ya empecé mi carrera de administración, ingeniería en administración de empresas. ¿Ya? Y estaba como en primer semestre.
Y dentro de una materia de esa carrera, que era mercadotecnia, ahí nace este proyecto de hacer animación, que el Yakubiki, que volví a poner el mismo nombre. Pero antes, creo que es curioso, es interesante contarte sobre cómo era esta película que te digo antes de entrar a la animación. Entonces esta que también se llamaba Yakubiki. Claro. ¿Y por qué te digo que puse el mismo nombre? ¿Qué significa Yakubiki? Yakubiki significa lágrima del agua. Entonces, como te digo, la película trata un poco de concientizar sobre el cuidado del agua, Vale. era por eso, ¿no? Y la cosa es que esta película, como te digo, empezamos a hacer con los vecinos, con los familiares y con mi hermano y todo eso, y empezamos a programar, a filmar todos los fines de semana. Entonces, nosotros nos demoramos bastante tiempo en filmarla, porque todos los fines de semana nos íbamos en grupo a la montaña, filmamos en la montaña, no ahí en la casa. Entonces, todos los fines de semana caminábamos como cuatro horas a la montaña para filmar. Filmábamos un par de cosas, regresábamos. Entonces así pasamos como unos casi 5 o 6 meses solo filmándola. Tenían recursos, digamos, para mantenerse. O sea, en ese ¿De qué momento vivían nosotros... en esos momentos? Agricultura, el tejido. Realmente nosotros no lo habíamos visto como cine, ni siquiera. Simplemente era como una cosa de queremos hacer esto porque el agua está en peligro y eso es como que era como ese era el objetivo más principal, más allá de que queremos hacer dinero con el cine, algo así. Entonces tampoco habíamos pensado que tenemos que pagarnos, que cada uno ponía lo que, como te digo, esa reciprocidad. En realidad estaba en peligro el agua en su zona en particular. Sí, entonces la gente que participaba, ellos mismos ponían sus comidas y entonces era una cosa que no te preocupabas en que necesito transporte, que necesito dinero, que ni sé qué. La única cosa que te digo era la cámara, lo único que necesitábamos, que mi hermano se sacrificó, como él trabajaba, se compró 2 cámaras, 2 handycams, de esas chiquitas que grababan apenas en 480, ni sé qué. Sí, pero es bueno suficiente para transmitir la Sí. idea que uno quiere. Pero Sí. lo que les estaba comentando a nuestros migrantes del mundo es esto, sobre Pintu, que en el 2009 entonces produces tu primer cortometraje en animación 2D, aunque todavía no nos vayamos tan lejos porque esto de tu carrera de administración de empresas suena como un choque con todo lo que has venido desarrollando, o sea, estabas como interesado primero en el arte audiovisual y luego, ¿por qué administración de empresas? ¿Por qué te saliste de eso también? ¿Por qué me salí? Pues en el colegio mismo empecé a estudiar contabilidad, ¿no? Yo estudiaba contabilidad y era buen estudiante, ¿para qué más? Entonces no era como que me diga, wow, no estoy mal, que debería empezar a buscar otra carrera. Entonces me iba bien. Y era un sueño de mi mamá. Como vivíamos en una situación, hasta ahora de hecho creo que seguimos pobres así, mi mamá era como que era el sueño de mi mamá decir, yo quiero verte ahí sentado detrás de una oficina, ahí cruzado los brazos, estirado los pies y que el dinero solo te llegue, así. Eso me decía, entonces como Claro que que era. sí. Es el sueño que nos ha pintado aquí en todas las ciudades Claro. del mundo entero, como el estereotipo, se puede decir, del Claro. personaje exitoso. Pero sabemos que en ser es una mentira, porque si no vives haciendo lo que te gusta, jamás serás exitoso. Sí. Entonces vamos a saltarnos todo este tramo de la administración de empresas, de la contabilidad, a lo que es hermoso que haces tú, el stop motion. Otra vez. O finalmente, vamos a hablar de stop motion. ¿Cómo llega el stop motion a tu vida? Ahora sí, vamos al grano. Toda la animación, para mí, creo que como te digo, el pincho, la motivación básica fue en la escuela cuando vi esa televisión. Desde ahí he estado como intentando dibujar, siempre he estado dibujando cositas. Entonces por ahí como siempre ha estado rondando en mi cabeza cómo es posible que puedas mover un dibujo. Eso, aclaremos a nuestros oyentes, ¿qué es el stop motion? El stop motion, como es una palabra en inglés, ¿no? 2 palabras en inglés, que stop, que significa parar, detener, y el motion, que es el movimiento, ¿no? Es como, sabemos que la vida es un movimiento y los objetos a veces se pueden detener. Movimiento en pausa. En movimiento en pausa. Está bien. Es esta técnica de fotografía, ¿verdad? Que, digamos, tomas una secuencia de fotografías y luego las unes y consigues el movimiento. Sí. ¿Cuál fue tu primera temática en stop motion? ¿Por qué quisiste experimentar con esto?
Cuando hice la animación Yakubiki en 2009, era 2D, dibujaba cada lámina y luego la escaneaba y luego lo procesaba en Vegas, que era editor de video, ¿no? Entonces yo no conocía After Effects sino de eso, entonces era lo único que conocía. Lo recordamos los editores de video Sí. al programa Vegas. Sony Vegas, sí. Entonces, ahí empecé como mi hermana me dio comprando mi primera laptop y esta laptop era mi primera laptop y esta laptop tenía una cámara web. Entonces empecé a experimentar con la cámara, tomaba fotos de ahí mismo y luego movía cosas y empezaba a mover cosas y claro, empecé a mover plastilina. Y ahí hice un primer video que no sé si has visto, que se llama Retra Artista se llama. Retra Artista. Sí. Ahora lo vamos a ver y Es recordamos a nuestros migrantes que pueden verlo en YouTube, en el canal Sí. de Segundo Fueres en YouTube. Solo ponen Segundo Fueres en YouTube y encuentran todo el material. Sí, entonces es un video chimbísimo, ¿Por qué? súper mal hecho. Entonces era un experimento, es una bolita de plastilina que se mueve y está como pintando un cuadro de pintura. A mí me gustaba mucho la pintura, mi sueño era estudiar pintura. ¿Ya? Nunca pude irme porque en Ibarra había, ahora creo que ya lo cerraron, la escuela Daniel Reyes, donde todos los pintores de imbabureños se han formado también, ¿no? Entonces mi sueño siempre fue eso. Bueno, nunca es tarde para empezar pintura. Claro, entonces como no teníamos plata nunca pude irme, entonces creo que de alguna manera quise retratar en este stop motion pequeño, era un muñequito de plastilina que está pintando algo y no lo logra, intenta varias veces, no lo logra, hasta que se cansa y bota toda la pintura y hace como una magia de cómo hacer a su manera y está como que lo logró. Y queda casualmente una Casualmente. mega obra de arte. Sí, Esto exacto. está divertido. Hay que ver este corto Retra Retroartista. Artista en YouTube. Sí. Dos palabras. Retra Artista. Entonces, ese fue mi primer experimento dentro del stop motion, después de haber hecho la animación esta, ¿no? Estamos recibiendo unas señales Ya. del cosmos. Nos están diciendo que Platillos estamos... voladores llegando. Platillos voladores. Nos están diciendo que vamos por 50 minutos. La conversación con Pinto ha sido tan amena que ha pasado el tiempo volando. Pero aún así, tenemos todavía un poco de tiempo más para conversar de estas cosas profundas, que es lo que nos estabas contando ahorita. Del stop motion. Exacto. Entonces, para acelerarte, voy a contar así como de manera rápida. Ese es mi primer video y empecé a hacer un montón de experimentos. Yo, en el colegio tuvimos la clase de computación, antes no conocía, pues. Entonces, cuando aprendí la computación, para mí fue como ¿cómo se dice? Una puerta para abrirme al mundo y cuando conocí la internet. Entonces el internet, como yo no tenía acceso a eso en mi casa, no teníamos computador y todo eso en el colegio, yo mentí a veces a mi mamá diciendo que tengo que hacer deberes y me quedaba un rato ahí en la ciudad consultando. Entonces, ¿cómo se filma? ¿Cómo se escribe guión? ¿Cómo se ni sé qué? ¿Cómo se hace animación? Y pasaba. Y lo peor es que a mí me salían solo informaciones en inglés. Yo no sabía nada de inglés. Pero más o menos así veía gráficos y más o menos intentaba entender y empezaba a experimentar. Entonces, todo ha sido de manera autodidacta para mí la animación. No he estudiado nada relacionado al dibujo, ni la pintura, ni el diseño gráfico, ni diagramación, nada de eso. Entonces, A esto queremos llegar porque en el año 2010 ganas una beca para estudiar en el Instituto INCINE de Quito. ¿Ahí desarrollaste tal vez la animación? no. Gano la beca cuando estaba estudiando la administración de empresas de ingeniería. Estaba en la mitad, estaba en quinto semestre de la ingeniería. ¿Era una Eh, beca completa? Era una beca completa de la colegiatura, no... yo me cubría La manutención. La manutención, ajá. Entonces, sí, cuando estaba estudiando esa carrera, viene un taller, organizó otro personaje de otavaleño que se llama Joshi Espinosa, que estaba estudiando ya en INCINE. Él organiza un taller panorámico allá en Otavalo, y como resultado de ese taller era como otorgar 3 becas para los estudiantes mejores, que hayan estado mejor Para que desenvueltos, para que estudien en el INCINE. para que estudien en el INCINE. Entonces ¿Cuántos años en el INCINE? había una carrera para estudiar dirección y actuación y 2 para foto y sonido.
Entonces, como en esos tiempos, la carrera de dirección y actuación era como que la más cotizada y era la más cara, digamos. Ya. Y las dos otras eran como un poquito menos. Ajá. Entonces ganamos 3 personas. Era una chica la que ganó para estudiar dirección y actuación, otra chica para también foto y sonido y yo para foto y sonido. Entonces estudié foto y sonido. Pero bueno, bien que hubieras querido dirección. Obviamente, por eso estoy contando esta Por eso, parte. que era la más cotizada, claro. Sí. De hecho, estábamos hablando, mientras más cosas sepamos, mucho mejor incluso. Qué mejor, dirección, foto, sonido, todo ahí mismo. Sí, entonces apenas me dijeron que me gané a la beca y para irme a Quito dije, creo que no dudé mucho. Mi mamá ya había fallecido, no tenía a nadie y estaba como que solitario realmente porque mis hermanos están casados todos. No tenía que consultar a nadie. Yo me pagaba también allá en la universidad y todo, entonces dije, sí, estoy en la mitad de la ingeniería y todo, pero me gusta y dije de una. Dejé la carrera de ingeniería ahí y me vine a estudiar, sí. Perfecto. Algo te iba a preguntar ahorita. Pero la animación que decías no surge ahí, entonces como que todo ha sido como paralelo a la carrera de cine, ¿no? Entonces hice mi primer trabajo, una animación experimental en cine. En primer semestre nos mandan a hacer unos trabajos experimentales, pero yo hice en animación. Sí. ¿Qué tanto aportó la carrera de estudiar formalmente artes visuales en tu vida? ¿Te permitió que te potencie? Considero que... porque, digamos, siempre has tenido un camino bastante autodidacta. Lo otro tal vez fue algo más estructurado. ¿Qué pasó allí? Sí, hasta ahora sigo como analizando eso yo también, ¿no? Porque a veces digo, me pongo a pensar y digo, ¿por qué no terminé la carrera de ingeniería? Y el cine seguramente hubiese podido seguir haciendo, experimentando y tal vez mi camino hubiese sido un poco más largo, pero sí hubiese podido también aprender cosas que ahora he aprendido en el instituto. Entonces, yo pienso que el cine es más hacer, más que estudiar la teoría. Entonces, mientras más estás haciendo y viendo también y asistiendo a eventos de cine, aprendes y haces. Cuando haces, aprendes. Entonces, yo creo que el estudio de una carrera de cine sí te ayuda mucho ver a los profesores que han tenido experiencia y todo eso, y te acortan como que el camino del conocimiento un poquito, ¿no? Vuelta por el otro lado, te vas a demorar mucho más. Pero yo creo que es posible lograr sin tener que pagar mucho dinero en institutos. Entonces, hasta ahora sigo yo preguntándome de que por qué no terminé mi carrera de ingeniería y hubiese desarrollado paralelo Exacto. Es un poco también el camino que han seguido muchos directores reconocidos del mundo entero, ¿no? Han estudiado cine formalmente, pero sin embargo son unos grandes cineastas. Hablamos, por ejemplo, de Robert Rodríguez. Tarantino. El mismo Tarantino. Sí, muchos. Muchos que han trabajado en este caso, para la industria hollywoodense. También hay muchos otros que están fuera del sistema y ellos probablemente, por lo tanto, no son tan conocidos. Exacto. Pero sin embargo son muy buenos, como Pinto Fueres, porque ya vamos a hablar de tus trabajos también en el cine. ¿Qué pasa con el cine, Pinto? No nos respondas, porque vamos ahorita a una pausa, pero tenemos problemas técnicos, por lo tanto nos autorizan a que sigamos conversando nomás de este tema del cine. Sobre el stop motion, para dejarlo claro y a cerrar, ¿cuál es tu obra más fuerte del stop motion? Mi obra más... Que podemos revisar, la que más te gusta. Fuerte es la serie que hice para Veo Veo, que se llama Payanga, no sé si han visto, es un muñequito, es una llamita que en cada capítulo forma animales con objetos, materiales reciclados. Entonces es un programa infantil, para un target de 3 años, 5 años, entonces súper chiquito, el personaje es súper lindo. No lo hice yo solo, lo hicimos con un equipo, yo lo animé. La historia lo escribió otra persona que se llama Diana Molina, la productora fue Tinamo Films. Animar es un proceso largo. Sí. Y ¿cuánto duración tiene cada capítulo de esta Cada serie? capítulo dura entre 2 minutos y medio a 3, algunos, así como es cortito. ¿Lo animaste completamente?
Sí, y ¿Cuánto te tomaba animar cada 2 minutos? realmente la animación fue un reto, como no teníamos mucho presupuesto, no podíamos contratar a más personas y era el único que animaba y tenía como a un amigo que me ayudaba a hacer la composición un poco en la computadora, pero realmente la animación lo hice solo y me demoraba como unos 8, no, ¿cómo es? Sí, como 8 días más o menos por capítulo, pero eso era como Hacerlo flash. Flash, Y incluso 8 horas diarias, trabajando no 8 horas solo diarias. 8 horas, era más. Y yo me quedaba como la jornada normal en donde estaba mi ayudante, se iba, yo me quedaba en la tarde hasta 10, 11 de la noche, me dormía un poco y me madrugaba. Entonces era una cosa de, como era como para entregar, para televisión, entonces estábamos ahí y yo tenía que quedarme y intentar cumplir, porque era, no, es imposible, porque profesionalmente en el mundo de la animación se logra 2 segundos de animación por jornada, de 8 o 10 horas de trabajo, solo animando, Y con sí, personaje listo, la iluminación y todo listo, solo como animando, dando movimiento. Para- 2 segundos de video. claro, para nuestros migrantes del mundo, hablamos 2 segundos, son 50 fotografías. Sí, 50 si fotos. trabajas a 24 fotogramas por segundo serían 48 fotografías, exacto. Claro, obviamente hay días que puedes lograr mejor dependiendo de los planos, que pueden ser como acciones más sencillas, cortas, otras acciones o planos más complejas que puedes demorarte solamente yo que sé, medio segundo, un día entero. Entonces, todo depende, pero es un promedio que te digo. Pero en este Apayanga, si es que puedes ver, no es tan fluido por ese mismo hecho, porque ¿Dónde se puede ver Payanga? está en YouTube, está en mi canal, también está en el canal de Veo Veo. Eso. Era para Veo Veo. Los que quieren ver solo ponen Payanga. ¿Qué significa Payanga? Payanga es una palabra que se inventó la directora, la guionista y el director, que son Diana Molina y Jacobo Valladares. Ellos quisieron inventarse, dar nuevo lenguaje. Entonces, Payanga pareciera que significa, es algo quichua, pero no lo es. Es una que empezamos a buscar como sonidos y armar como algo que suene algo dulce, bonito. No tiene significado. Sí, suena dulce. Esto es importante porque que se mantenga siempre la invención. Y ya les consultaremos a Juana Molina, Diana Molina. a Diana Molina, para que nos explique también su versión de los hechos sobre por qué de este nombre. Pero sin embargo, ¿podemos irnos a la pausa? Queremos preguntar a nuestro sonido máster. Vamos a una pausa y vamos a revisar un material de Pintu. Vamos a revisar precisamente sobre uno de sus trabajos audiovisuales. Vamos a observar el capítulo 10 de la miniserie Yuya Ideas, que habla sobre la historia de un leñadorcito. Y vamos a ello. Estamos viendo